Bueno, bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Estamos estudiando este hermoso libro, el último libro de la Biblia, que es de gran bendición. Hemos dicho que Apocalipsis también forma parte de la palabra de Dios y como todos los salmos, los proverbios, los evangelios traen tanta bendición al pueblo del Señor, lo mismo es Apocalipsis y espero que esto sea una realidad en su vida. Estamos en el capítulo 1, versículo 7, dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es la primera vez que en Apocalipsis habla de la venida del Señor, de su segunda venida. Y eh, Apocalipsis, como hemos insistido en otros momentos, está basado en el Antiguo Testamento. Recordemos que no había Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento se estaba desarrollando, habían uno que otros libros que estaban circulando, pero todavía no se había conformado el Nuevo Testamento como tal, y por eso todos los autores se basan en el Antiguo Testamento. Apocalipsis le escribe a gente que conocía el Antiguo Testamento perfectamente y por eso hay tantas alusiones, tantos, mejor dicho, es que el contenido original de Apocalipsis es muy poco comparado con todas las referencias y las alusiones que hace al Antiguo Testamento. Y eso es hermoso porque nos muestra cómo se basa su mensaje en la palabra del Señor revelada hasta el momento que era el Antiguo Testamento. Entonces este anuncio de su venida, de la venida, dice que he aquí que viene con las nubes. Está basado en dos pasajes del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, miraba yo en visión de noche, note eso, note la similitud porque estamos hablando de la misma clase de literatura, visión de noche, lo mismo que Apocalipsis, que son visiones. Dice Daniel, miraba yo en visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Note la similitud entonces y cómo Apocalipsis o Juan se está basando en algo que él y todos sus lectores ya conocían. El otro pasaje también igualmente es apocalíptico, es Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Entonces, el primer anuncio de la venida del Señor, he aquí que viene con las nubes, que viene con las nubes. Es curioso ese término con las nubes. ¿Por qué con las nubes? ¿Qué significa eso? Bueno, hemos dicho que toda pregunta tiene que ser respondida a la luz de la Biblia. Entonces tenemos que ir a la Biblia para mirar qué eran las nubes, cómo se usaban, cuál era el contexto. Y obviamente que hay bastantes referencias a esto. A ver, por ejemplo, Mateo capítulo 26, 64. Tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces mire cómo se relaciona las nubes con el poder de Dios, con la gloria de Dios, con la majestad de Dios. Y Jesús mismo también está diciendo en Mateo que vendrán al Hijo del Hombre, como lo dijo Daniel, sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados con ellos en las nubes, otra vez las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces las nubes, bueno, ahí mismo en Apocalipsis, porque fuimos a Daniel, fuimos a Zacarías, fuimos a Mateo, pero también en el mismo, bueno, y en Tesalonicenses, pero también en Apocalipsis vuelve a hablar del asunto. Voy a leer
capítulo 14, versículo 14 al 16. Dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. La hoz, yo no sé si usted sabe qué es una hoz, supongo que no, porque eso ya no es un instrumento común de las ciudades, pero en el campo yo veía a mi padre usar la hoz, que es bueno, ahí de pronto, ahí aparece, es un aparato metálico que se cogen el trigo o la cebada, el manojo que lo alcanza a coger con la mano y luego se corta, y entonces es muy práctico, es filoso y se usa, yo creo que todavía lo usan, pero yo vi usarlo a, a mi padre y a mis hermanos mayores. Es la siega, y volvemos otra vez al reino de Dios que nos mostraba que hay dos procesos, uno de siembra, pero otro de recoger, la siega, la recogida, la cosecha, y luego viene a separar para, para separar el trigo de la cizaña, como Mateo 25:32, que dice que cuando el Hijo del Hombre venga, le serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros como el pastor separa los corderos de las ovejas. Y dirá a estos, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, en fin. Entonces, para repasar lo que en algunos momentos hemos dicho, que el juicio final viene cuando Cristo, cuando el Hijo del Señor venga. Entonces, es interesante porque ahorita vamos a estar hablando de todo lo que eso implica, de todo lo que implica eh, la venida del Señor. Entonces, a manera de conclusión, con las nubes significa que es un símbolo visible con el cual Dios ostenta su majestad, su gloria, su poder. Por eso es que le veremos de una forma gloriosa. Qué bueno. Sigue, bueno, aquí tengo uno de Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Mira aquí la venida del Señor con pagar a cada uno conforme a sus obras, eso se llama juicio. Eso se llama juicio. No estamos diciendo que es lo mismo, pero estamos diciendo que el juicio final es con la venida del Señor. No es que vamos a esperar 1000 años, no es que el Señor viene y que, como hemos visto en otros momentos, no. La palabra la muestra claramente que es muy simultáneo. Y por último, Mateo 24:30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Dios, qué bendición. Entonces, las nubes vienen, como lo dijo el salmista, Él hace de las nubes su carruaje, su carro, su nave espacial, por decirlo de alguna manera, es la gloriosa. El texto sigue diciendo, y todo ojo le verá, y todo ojo le verá. Esto está hablando de que la venida del Señor es algo público, todo ojo le verá. No es que el Señor va a venir y se va a manifestar a un grupo selecto, un grupo escogido. No, la venida del Señor es pública, será visible, será físicamente, como le dijo los ángeles a los discípulos cuando Él fue ascendido. Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Forma visible, forma humana, físicamente. No es que va a venir espiritualmente, no es que Él va a venir a manifestarse a un grupo pequeño así secretamente, no. La venida del Señor será
totalmente pública y dice que todo ojo le verá. Dice, y los que le traspasaron. Eh, los que le traspasaron se refieren, bueno, aquí sigue diciendo, mejor lo leo, dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los que le traspasaron. No necesariamente se refiere solo al pueblo judío, sino se refiere a todos los que han rechazado el Evangelio, los que han rechazado a Cristo, los enemigos del Evangelio, los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia. Todos tendrán que lamentar. Ahora, eh, esa expresión lamentarán, mire, ¿por qué van a lamentarse? Porque ellos se dan cuenta que ya es demasiado tarde. La forma griega de esto es como darse en golpes en el pecho, es una manifestación exterior de tristeza, pero no es arrepentimiento, no es de adentro del corazón, es algo exterior lamentándose porque no se dieron cuenta que ya no hay esperanza. Eh, entonces, todas las personas que se burlan de Cristo, del Evangelio, que han rechazado, que maldicen, que rechazan, que son los enemigos del cristianismo, tendrán que lamentarse. Si no aceptaron a Jesús como su Señor, como el Cordero de Dios, tendrán que enfrentarlo como el juez de toda la tierra. Por eso es que es de gran importancia tener en cuenta que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Después será el día de la ira. El día de la ira. Por eso es que se lamentarán. Y en Apocalipsis 6:16, mire lo que dice. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero. Apocalipsis no nos da indicios de que los enemigos de Dios se arrepienten, de que la gente va a aceptar que se va a volver a Dios. No hay tal arrepentimiento. Entonces, si no aceptan a Cristo como el Cordero de Dios, lo tendrán que ver como el juez. Si no aceptaron el amor de Dios, tendrán que aceptar o recibir toda la ira. Y la ira de Dios es tan grande que está ahí como aguantada, que está hasta que se llene la copa de la ira de Dios, entonces vendrá. Por eso, amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de recibir a Cristo. Hoy es el momento de ponerse a paz con Dios, de venir a Cristo para recibir el perdón de sus pecados y no tener que soportar la ira de Dios. ¡Qué bendición! Pero qué bendición para la iglesia. Para la iglesia es una bendición la venida de Cristo, pero para los inconversos, para los que han rechazado el Evangelio, va a ser lamentable. Por eso dice que lamentarán todas las naciones de la tierra, todos los linajes de la tierra. Esto es algo universal porque es el juicio de Dios. Y por eso Apocalipsis es tan terrorífico, porque la ira de Dios es grande. El amor de Dios es grande, pero la ira también, sobre todos los que rechazan la bondad, la gracia, la misericordia. Bendito aquel que está en la gracia del Señor, en la misericordia. Usted que está bajo la gracia del Señor, siéntase privilegiado, bendiga al Señor y ore para que otros también lleguen a conocerle y que no tengan que enfrentar el juicio final, la ira del Cordero. Hoy es el día de salvación, mañana será el día de la ira. El texto sigue diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Mire qué interesante acá. Yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. O sea, en otras palabras está diciendo, yo soy el principio, pero yo también soy el fin. Y recordemos que Juan, que es el escritor de este libro, en el Evangelio dice, en el principio, el alfa, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él, nada de lo que ha sido creado fue hecho. En Él, pero también Él es el que sustenta todas las cosas. Él no solo es el comienzo, sino que también es el fin. Con Él empezó la historia de la creación, este paréntesis que nosotros los seres humanos llamamos
la creación, la historia de la humanidad, y Él fue el que comenzó y Él es el que ejecuta y el que va a terminar el propósito de Dios en la creación. Y hay algo curioso en el texto que dice, el que, el que es, el que era, pasado, y el que ha de venir a futuro. Lo lógico sería el que fue, el que es y el que ha de venir. El que es, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir. La pregunta es, ¿por qué puso en primer lugar el que es? Debería ser el segundo. El que fue, el que es y el que ha de venir. ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla. La razón es que está diciendo, Él es el principio y Él es el último de la historia, pero es el que está en el momento. Él tiene control de la historia, Él está ahí. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Lo que pasa es que a la iglesia de los primeros siglos le pasa lo mismo que a la iglesia de hoy en día. Se nos puede olvidar fácilmente que Él tiene control de la historia, que ningún acontecimiento en el mundo ocurre sin su santa voluntad, que todo Él lo hace o Él lo permite. Póngase en el lugar de la iglesia del primer siglo, los primeros siglos cuando están perseguidos por el imperio romano, donde tenían una persecución, donde habían viudas, huérfanos, por la persecución, muchos quemados, muchos lanzados a los leones. Y llega esta revelación, este apocalipsis para decirle, Dios tiene control de todo. A la iglesia se le puede olvidar eso, como a nosotros, se nos olvida que Dios tiene el control de las cosas. Y algo que a mí me gustaría que usted lo tuviera bien claro, es que Dios tiene control absoluto. Él es el que es el mismo que fue, el creador, y es el que direcciona la historia, y el que va a llevar la historia a cumplir el propósito de Dios. Nada se escapa de su control. Para la iglesia primitiva pensaban que el control lo tenía el imperio romano, pero Apocalipsis viene para decirle, no señor, el soberano de los reyes de la tierra es Jesucristo. Él es el que tiene el control. Y qué bendición para eso. Imagínense que para la iglesia la alegría de saber, bueno, no estamos bajo el control del imperio romano. El imperio romano está en las manos del Señor. Él es el verdadero dueño de la historia. Es el que está trabajando. El que es. Por eso dice primero el que es. El que era y el que ha de venir. Qué bendición. Hermanos, la iglesia de hoy, los cristianos de hoy, necesitamos también recordar eso. Él tiene control absoluto de todo. Estamos preocupados porque hay guerra ahora con Israel nuevamente, con estos grupos palestinos, que la guerra de Ucrania, y pareciera que el mundo y las circunstancias nos dice que el control lo tiene Satanás, que dónde está Dios. Eso fácilmente puede llegar a divagar nuestra mente, pero es necesario. El mensaje de Apocalipsis viene a decirnos que Dios tiene control de su historia y que Jesucristo, el principio, el alfa y la omega, es el que también está ahora, y en que en ese paréntesis, en ese lapso de entre el comienzo y el fin, Él tiene control y va a llevar la historia al final que Dios tenía en sus planes antes del pecado de Adán y Eva. Entonces, la presencia del Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, es una declaración de que Dios es el principio y el final de la historia. Enfatiza su presencia en todos momentos de la historia. No hay un lapso, por muy pequeño que sea, por muy terrible que sea, que no esté la presencia de Dios, el control soberano y poderoso del Señor. Entonces, en ese intervalo, en ese intermedio, Dios tiene control de la historia. Quiero terminar con estas palabras que encontré de un teólogo llamado John Walworth. Dice así, abro comillas, si no hubiera escrito nada más que lo que se concluye en esta porción introductoria al capítulo 1, habría consistido una reafirmación tremenda de la persona y obra de Cristo, como no se encuentra en ninguna sección comparable de la Escritura. Cierro comillas. Qué hermoso. Qué hermoso saber que Dios es el alfa, la omega, que Él tiene control de la historia. Eso debe alentar nuestro corazón. No es el diablo el que tiene control del mundo. Las circunstancias nos pueden decir eso, pero Dios viene, el mensaje de Apocalipsis viene
para decirnos que Dios tiene control, que Dios lleva todo su curso al fin que Él le ha trazado. Él tiene control. Así es de que mucho ánimo. Que Dios les bendiga y nos vemos en otro momento.